Gloria al Señor. Buenas noches. Que mi Dios me los bendiga en esta hora. Les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Jacob Soto. Y bueno, estamos transmitiendo nuevamente desde mi hogar, compartiendo, llevando una palabra para sus vidas. Y como siempre, esperando en el Señor que se encuentre bien, que el Señor hable a nuestros corazones. Porque primeramente uno pide al Señor, pide una palabra y esa palabra trata de darla tal cual como el Señor la entregó. Saludos cordiales a nuestros hermanos entonces. Venimos de un hermoso culto el día de ayer, día domingo, donde sentimos la presencia del Señor. Aunque hemos tenido días fríos, hermanos, pero se ha destacado la palabra, la presencia del Señor y las cosas que Él hace, hermanos. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios y simplemente quedan palabras de agradecimiento, palabras de gratitud hacia la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Quiero aprovechar de saludar a nuestra hermana Berta de Codegua, que el día de mañana va a estar siendo operada cerca de las 8. Las 8 de la mañana tiene hora, a no ser que se diga otra cosa, que Dios diga otra cosa. Va a estar entrando a pabellón a las 8 de la mañana, así que vamos a estar orando por ella. El día de ayer también se pasó el aviso en la congregación. Y bueno, pedirle al Señor que sea Él teniendo misericordia, ¿ya? El día de mañana recordamos que tenemos cultos, le invitamos a congregarse mientras quizás pasan estos fríos, pero hermano, el Señor está haciendo cosas muy hermosas y yo creo que el Señor tiene mucho más para darnos. Sé que el Señor tiene algo preparado para nosotros, lo digo en general. No es un Dios individualista, pero también Dios ve el corazón, Dios ve la necesidad. Si usted está pasando una necesidad, ore al Señor antes de ir a la iglesia, ore al Señor, pida, ayune cuando tenga tiempo, para que esa palabra sea la que usted necesita. Yo le invito a que vaya con esa disposición a la iglesia. Cuando hay un corazón dispuesto, un pueblo dispuesto a oír palabra de Dios, cuando hay un corazón necesitado, Dios se hace presente. Cuando se vive en el orgullo, en la indiferencia, Dios nos deja tranquilos en nuestro metro cuadrado, pero lamentablemente tenemos que vivir esas luchas, esas pruebas, hermano, y no es grato para nadie. Pero cuando hay un corazón dispuesto, lo reitero, el Señor siempre está dispuesto a hablar. El día viernes también tenemos una invitación. Nuestro pastor evangelista Felipe Barraza va a estar con nosotros a las 20 horas. Va a haber harta gente que va a llegar. Lo creemos en el Señor y yo creo en mi corazón que Dios tiene una palabra también para ese día. Así como la tuvo el día de ayer, como la tiene hoy. Yo sé que el Señor tiene una palabra. No, esto no es para idolatrar al hombre, no. Pero usted venga con una disposición. Si usted necesita que Dios hable a su vida, si usted necesita que Dios obre en su vida, no será el hombre, pero si creemos que Dios usa a los hombres, Dios da palabra, Dios es el que da la palabra. Así que bueno, esos son los saludos, las invitaciones. Día martes a las 8, día viernes, nuestro pastor evangelista a las 8, Felipe Barraza, estará ahí. Así que le invitamos para que se reúna con nosotros. Si no tiene un lugar de reunión, si no tiene un lugar donde reunirse, está cordialmente invitado. ¿Ya? Voy a orar y vamos a ir a la palabra. De verdad que quiero decir muchas cosas, pero no da el tiempo para mucho, pero vamos a entrar a la oración para ir entregando este tema. Padre amado, Dios eterno, vamos ante tu presencia, nos dirigimos ante tu altar, ante tu trono de gloria, Dios mío. Yo en primer lugar te quiero dar las gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, por ese favor, ayuda inmerecida, Dios mío, por el don, por el regalo de tu Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, el consolador, el que corre a ayudarnos, Señor, nuestro abogado defensor, el que intercede por nosotros cuando no sabemos qué decir, qué pedir, cómo pedir, Señor. Ahí llega tu ayuda, Dios mío. Te pido en esta hora que te hagas presente a través de tu presencia, que seas tú rompiendo cadenas y bendiciendo cada corazón, cada vida, Dios mío, que este día se humilla
que este día, Señor, reconoce que sin ti nada es, Padre. Ayer, antes de llegar a la iglesia, me encontraba con un hombre que lo había perdido todo, había perdido su familia. Me decía que había llegado un día a su casa y no encontró a su esposa, no encontró a sus hijas. Le costó 11 meses saber que se había ido de la ciudad. Señor, y se fueron para siempre, no volvieron más. Se descarrió, Señor, y me decía que ayer había vuelto a la iglesia, Señor amado, y yo te pido en esta hora por él, Señor. Tú le conoces, tú conoces su vida, yo te pido que le fortalezca, yo te pido que le guíes, que le guardes, Dios mío, de toda artimaña, toda obra del enemigo. Él me decía que había ayudado al pastor incluso a bautizar cuando intentó seguir caminando hace un año atrás, Señor. Pero un noviazgo, un pololeo, como decimos en Chile, destruyó su vida. Señor, yo te ruego por él. Y te ruego por cuánto joven, señorita, adulto incluso, que está pasando por esa situación. Yo te pido que sanen los corazones en esta hora. Que tu presencia se haga una realidad, Dios mío. Que derrame tu Espíritu Santo, Dios mío. Que bautice a quienes no han sido bautizados aún. Aquellos que anhelan tu presencia, aquellos que estamos sedientos de ti, Padre amado. Sacia la sed del corazón, sacia la sed del alma. Dice tu palabra que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Manso curra mandeia sica y remencia licai. Te ruego, Dios mío, por aquellas almas. Tú conoces a quienes están detrás de un teléfono, detrás de una pantalla, Padre amado. ¿En qué situación están viviendo? Pero tu palabra sigue diciendo, traspasando los siglos, los años, los milenios, clama a mí, clama a mí, y yo te responderé. Tenemos la garantía que tenemos al Rey de Reyes, al Creador del cielo y la tierra, como te presentaste a Jeremías, diciéndonos que te pidamos a ti, gritemos a ti, clamemos a ti, y tú personalmente nos responderás. No será una imagen de yeso, Señor, no será un ídolo, no será un muerto, no será un santo católico, no será, Dios mío, un Dios pagano de la India, sino que será el Creador del cielo y la tierra quien envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y a resucitar. Y porque tú vives, nosotros también viviremos. Te pedimos en esta hora por nuestra hermana Berta, que el día de mañana entrará a pabellón, Dios mío. Allí en aquella clínica te pedimos, hazte presente, Señor. Usa kendalisa kirramandalia si cayendali cayen. Ay raquia lisa cayanda lava y su arramandalia aquí reachi. Use cayendusika. Bendice, Señor, bendice su vida. Oh, bendice, Señor, su cuerpo, sus huesos, Señor. Restabiliza, Señor. Trae vida, trae salud, trae medicina, trae sanidad. Porque el hombre es torpe, Dios mío, el ser humano con todo su estudio, 5, 7, 10 años. Comete errores, pero tú no te equivocas. Tú lo que tocas lo restaura. El diablo lo daña, lo deteriora este mundo, Señor. Tendremos aflicciones, pero tú nos dices, confiad, confíen en mí. Yo vencí este mundo, lo venciste en la cruz por nosotros. Llevaste nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores. Fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y por tu llaga, Señor, por tus santas heridas, fuimos nosotros sanados. Gracias por esta tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos hables un día más. Úsame para tu gloria y derrama tu Espíritu Santo sobre toda carne, como tú, Señor, no como un ministerio, no como un predicador, como tú lo prometiste a través del profeta Joel, a través de tu santa y eterna palabra, que es fiel y verdadera, y tus promesas son el sí y amén. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.
Poderoso es nuestro Dios. Saludos a nuestra hermana Gloria Orostica, dice: Dios le bendiga y le use para su gloria, mi hermano. Gracias, mi hermana Gloria, por saludar en esta noche. Dios bendiga a mi madre también. Jacqueline Méndez dice: mi Jesucristo le bendiga, mi hermano muy amado. Oración, ruego a toda la iglesia por nuestra hermana Berta, que mañana será operada. Dios, de sus caderas, sí, mi Jesucristo se haga presente, dice, como siempre lo hace. Aleluya, amén. Dios bendiga a nuestra hermana Berta. Entonces seguimos pidiendo y creyendo al Señor por un milagro en su vida. Mi hermana Marina Bueno, Dios me la bendiga, también desde cerquita de Codegua, o sea, en la misma localidad, pero cerquita de nuestra hermana Berta. Dios le bendiga grandemente, hermano Jacob. Saludos a su esposo, a su hijo, su hija, a todos, a mi hermano Andrés también. Amén, que el Señor me los guarde y los bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Maggie. Buenas noches, hermano. Dios le use mucho. Gracias, mi hermana Maggie. Y Dios bendiga entonces a cada uno de los que tenga tiempo de oír palabra de Dios. ¿Ya? No sé cuántos quieran oír. Yo necesito palabra de Dios. Debo ser sincero, honesto. Ayer el Señor me dio esta palabra mientras estábamos en la oración. Era como que estaba yo y Dios. Ese espacio que hay para orar. Luego oró nuestro pastor Claudio por los niños. Fue un hermoso culto desde la oración hasta el final, hermano. Pero ese espacio que tuve en privado, porque hay momentos privados de oración donde solo está usted y Dios. Nadie más sabe lo que usted le va a pedir, su intimidad. No, hay cosas que los demás no tienen por qué saber. Lo que usted y yo vivimos en secreto. Su vida privada es vida privada. Lo público es público. Llega el momento en que todos clamamos en público, clamamos en público. Pero usted le va a pedir algo íntimo al Señor, se lo pide usted en su corazón. El hermano del lado no tiene por qué saberlo. La hermana no tiene por qué saberlo. Amén. Hay oraciones privadas y hay oraciones públicas. Y en esa oración privada, el Señor me dio esta palabra. Y ahora lo hacemos público porque es un mensaje, evidentemente. ¿Ya? Dice así, Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Apocalipsis 11, verso 19. Y seguimos con el estudio que estábamos haciendo de Apocalipsis. Justo me tocaba esto y el Señor me habló con respecto a esto. Así que yo debo ser obediente. A veces digo, no, es que ya lo repitieron, ya lo predicaron. No, yo tengo que ser obediente y me someto al Señor. El Señor me puso esto en mi vida, me bendijo y yo espero que sea de bendición para usted. Dice así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Amén. Esta es palabra de Dios. Por unos minutos quiero hablar bajo el tema entonces, el arca de Dios. El arca en el cielo y la cruz en la tierra. Cuando la Biblia nos muestra en Apocalipsis capítulo 11 aquellas visiones en el cielo, seguidas de otras que hemos leído ya sea anteriormente, u otras que vamos a ver más adelante, como por ejemplo Apocalipsis capítulo 15, verso 5 y verso 8, Apocalipsis capítulo 8, más atrás, Apocalipsis capítulo 5, son visiones del cielo. Pero en esta visión, donde se abre el cielo, hay algo específico que Juan ve. Es el arca, es claro en especificar, de su pacto. No es el pacto de los hombres. Como bien lo han explicado muchos predicadores, el hombre no le puede hacer un pacto a Dios de ponerle condiciones. Es Dios quien hace pacto con la humanidad.
el arca de su pacto, de su alianza, de este contrato que ha hecho con el hombre, se veía en el templo. Esta arca del pacto es el modelo el cual Dios le va a mostrar a Moisés en el monte Sinaí cuando sube y habla personalmente con Moisés. Dios es claro a decirle al pueblo: yo cuando le hable a los profetas, le hablaré en visiones, en sueños, pero a este Moisés yo le hablaré cara a cara. Cuando Moisés sube en el capítulo 19 de Éxodo, capítulo 19 y 20, vemos cómo Dios le da las tablas de la ley. Esas tablas donde iba a estar escrito en un primer instancia los 10 mandamientos. Pero cuando Dios le da esas tablas de la ley, los mandamientos, instrucción, eso quiere decir ley, instrucción, la Torá, así se le conoce también a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. La Torá, la regla, la instrucción, la guía por donde seguir. Porque lo dice claramente Salomón en el capítulo 7 de Eclesiastés, verso 19, si no me equivoco, 29, 19. Una cosa sé, dice Salomón, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos se desviaron tras muchas perversidades. Cuando Dios le habla a Josué en el capítulo 1, le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sí, a todos nos gusta esa parte, pero dice que le da otra instrucción. La instrucción es que no se desvíe del libro de la ley, de esta regla, de esta vara de medir, ni a derecha ni a izquierda. Tú seguirás rectamente. Eso significa andar en rectitud, seguir obedeciendo al pie de la letra la palabra de Dios. Entonces, cuando les da los mandamientos, si nosotros avanzamos al capítulo 25 del libro de Éxodo, que significa un nombre griego, el nombre Éxodo es un nombre griego que viene de exo, de fuera, que significa salida, la salida. El libro de ¿la salida de dónde? De Egipto. Cuando Israel sale de Egipto, Dios trata con ellos, porque Dios no podía tratar con su pueblo en Egipto, así como Dios no puede tratar con la iglesia cuando tiene su corazón en el mundo y su vida mundana. Tenemos que ser separados de Dios, un pueblo, una nación santa, para poder recibir la instrucción de Dios y poder vivirla. Así Dios extrae al pueblo de Israel, lo saca con mano fuerte, mano extendida, generosa, poderosa. El poder de Dios vence a los dioses egipcios y lo saca al desierto, al lugar no habitado, donde no va a haber dioses paganos, donde no van a haber amos egipcios que los van a castigar o torturar o subyugar, sino que solamente va a estar Dios y su pueblo. Y cuando lo saca al desierto, Dios le da una orden a Moisés. Y la orden es que haga un tabernáculo, que haga una tienda donde Dios iba a habitar en medio de ellos. En el capítulo 25, en los primeros versículos, vemos que Dios le pide a Israel ofrendas. Que esa ofrenda es algo, evidentemente, de donde viene el nombre, ofrenda de ofrecer. Algo voluntario de su corazón, un deseo del corazón, como lo propusieron en su corazón de entregárselo a Dios. Dentro de estas ofrendas iban a venir todo lo necesario, ya fuera en materiales de construcción, en piedras preciosas, en materiales de tejido, de pieles de animales, para construir el tabernáculo donde Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Este tabernáculo, esta tienda, es un lugar para habitar, un lugar para morar. Porque lo que el hombre había perdido era la comunión con Dios. Y
Toda la Biblia me va a hablar desde el libro de Génesis a cómo Dios va a tratar con el hombre para hacerlo volver a su presencia luego que el hombre desobedeciera en el huerto del Edén. Entonces, en el capítulo 25 del libro de Éxodo, nosotros encontramos la instrucción que Dios le da a Moisés para poder construir. Y esa instrucción va a ser el tema que vamos a tocar. Porque vamos a ver en el capítulo 25, versículo 10, la instrucción para construir el arca del pacto. Dice así, Éxodo 24, verso 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos. Para que entendamos mejor qué es un codo, podemos redondear la cifra, porque un codo en medida de la medida bíblica son 45 centímetros, pero para que sea más fácil lo vamos a redondear a 50 centímetros. Un codo entonces lo vamos a redondear a 50 centímetros, medio metro, ¿ya? Para que nos quede más claro, para que sea más fácil entender. Harán también, lo leemos de nuevo, Éxodo 25, 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud, o sea, el largo, será de 2 codos. Si un codo eran 50, 2 codos son 100, o sea, 1,5 metros. ¿Y medio qué? ¿Medio metro? No, medio codo, 25 centímetros, 1,25 metros aproximadamente. Es un poquito menos, pero lo redondeamos a 1,25 de largo. Su anchura, el ancho de esta arca, de codo y medio. Sé que hay otras traducciones que lo grafican como en 1,19 metros más o menos de largo. Bueno, nosotros lo vamos a redondear a 1,25 metros. Su anchura de codo y medio. ¿Cuánto era un codo? 50 centímetros. Medio codo, 25 centímetros. Un codo eran 50 centímetros, más 25 centímetros serían 75 centímetros. Un codo y medio, 75 centímetros de ancho. Y su altura de codo y medio, 75 centímetros de alto. Si usted lo miraba de lado, entonces era un cuadrado. Pero si usted lo miraba, lo daba vuelta, se veía un rectángulo. ¿Se está entendiendo? ¿Por qué? Porque ya la definición de arca, la palabra arca en el Antiguo Testamento, que se escribe el Antiguo Testamento, ¿por qué hablamos tanto del idioma en que se escribe la Biblia? Bueno, porque tenemos que entender que nosotros traducimos la Biblia para entenderla mejor. Entonces, cada vez que nosotros entendemos la palabra que se escribe esto, podemos sacar un poquito más de entendimiento. Es solamente eso, nada más. Evidentemente, el traductor de la Biblia no puede ir haciendo comentarios, por eso existen las Biblias de estudio, para explicar más detalladamente qué quiere decir. Y la palabra arca es Aarón, de donde deriva el nombre Aarón, con 2 A, que nosotros le damos en nuestra Biblia al español, al nombre del hermano de Moisés. Aarón significa arca, significa un cajón, un receptáculo. ¿Ya? Eso es un arca. Alabado sea el Señor. Sé que muchos lo saben, pero para que vamos entendiendo. Dice el verso 11, la cubrirás de oro puro. Vamos a dar la descripción y luego explicamos esto. Y lo llevamos netamente a la cruz de Cristo. Entonces dice, la cubrirás de oro puro. Ojo con esa palabra, puro. Por dentro y por fuera, por dentro y por fuera. Y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. ¿Qué es una cornisa? La palabra cornisa también se puede traducir como una corona. Ya esta arca me da unas características de quién va a representar. Ya que esto es un modelo mostrado a Moisés en el monte,
Cuando aquel Sinaí tembló y la presencia de Dios desciende, suenan sonidos de trompeta, hay truenos y aunque un animal traspasara los límites del monte, tendría que ser traspasado con una saeta, asaeteado, muerto, porque nadie en pecado se puede acercar a Dios. El pueblo se tenía que santificar 3 días. 3 días, pero cuando la presencia de Dios desciende, cuando escuchan la voz de Dios, cuando escuchan los truenos, cuando ven los relámpagos, cuando escuchan las trompetas, el pueblo se puso temeroso y le dijo a Moisés: habla tú con Dios, porque estamos espantados y temblando. Alabado sea el Señor. Eso demuestra la santidad de Dios. Y lo sucio que es el hombre si no es purificado por este Dios que quería reconciliarlo. Dios quería reconciliarlos, traerlos a él. Pero el pueblo no estaba capacitado, porque ningún hombre está capacitado para acercarse a Dios si Dios no lo purifica. Bendiciones, mi hermana Raquel Mesa. Bendiciones, mi hermano, el Señor le guarde. Gracias, mi hermana Raquel. Bendiciones, mi hermana Juanita Cabello. El Señor me lo bendiga grandemente, mi hermano Jacob. El Señor le use. Muchas bendiciones, mi hermana Juanita. Y a toda su familia, sus hijos, sus hijas, sus nietas, nietos. Toda su familia, el Señor me la guarde. Amén. Dios bendiga también a mi hermana Silvana Zavala. Buenas noches. Bendiciones, mi hermana Silvana. Seguimos entonces poniendo atención. Cada mensaje tiene una porción. Usted lee 4 evangelios. Los 4 evangelios son diferentes, parecidos, pero no iguales. Usted puede escuchar 10, 100 mensajes. Oiga, si no soy el primero que está predicando el arca. El arca tiene miles de años este escrito, hermano. No somos los primeros, tampoco vamos a ser los últimos. ¿Ya? Así que si usted dice, yo he escuchado predicar de eso, bueno, aquí tiene otra predicación de cómo el Señor me lo dio a mí. Otro predicará como el Señor se lo da a él. Si usted lo predica, usted predica como el Señor se lo da a usted. Amén. Seguimos. Entonces explicábamos que esta cornisa se podía traducir como una especie de corona. Una corona, un adorno que iba a estar sobre el arca. Entonces, sobre todo el contorno, este rectángulo de más o menos 1,25 m de largo por 75 de ancho y de alto. Para redondear. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Esto va a estar alrededor y va a ser de oro. Verso 12, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Sé que hasta ahora parece que usted está oyendo chino mandarín, pero tranquilo que ya viene la traducción del Espíritu Santo y vamos a aplicar cada uno de estos detalles a la vida de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Saludo a mi hermana Norma Villafranca. Dios me la bendiga. 2 anillos al otro lado. Harás, verso 13, unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Verso 14, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos. Tendría que tener la misma medida, evidentemente, que la superficie del arca. 2,5 codos, 1,25 m, y su anchura, 1,5 codos, 75 centímetros. Verso 18, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza en el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines se extenderán por encima del propiciatorio o la tapa, las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio o la tapa. Alabado sea el Señor. Mire, cubriendo.
Vea la función de cubrir, de proteger. Ya vamos a entender por qué hay querubines aquí y por qué no hay simples ángeles. No, vamos a entender por qué Dios tiene querubines en aquel lugar. Evidentemente, los principales, los protagonistas de esto no son los querubines, pero sí los querubines nos van a decir quién es el grande que se va a mover en medio del arca. Sus rostros, el uno frente al otro, mirando ¿dónde? Al propiciatorio, o sea, hacia abajo, hacia la tapa. Las dos alas cubren la tapa del arca. Y sus rostros no se están mirando uno al otro, sino que están inclinados hacia abajo, mirando la tapa del arca. Porque lo importante, lo grande, no son los querubines, sino que va a ser lo que se va a manifestar en la tapa del arca. Gloria al Señor. Y los querubines tenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro el uno frente del otro, mirando hacia el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, o sea, la tapa encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí, ¿qué va a pasar? Me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la tapa o del propiciatorio, de entre los dos querubines que están mirando a la tapa, que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Voy a tratar de resumir esto. No puedo ir detalle en detalle por la hora, pero voy a tratar de resumirlo. Lo que a mí me llama la atención es la madera que se utiliza. Madera de acacia. La palabra acacia es chitá. Indica un árbol que nosotros acá en Chile también lo tenemos. Y la descripción de esta madera, que es una madera que es resistente, que no traspasa el agua cuando se utiliza, pero antes de tomar esta madera, se tiene que hacer un trabajo porque el árbol, el acacio, donde hay ciudades que, por ejemplo, Israel hace un campamento en una ciudad donde está rodeado de estos árboles, conocido es como Abel Sittim, que es la palabra acacias en plural en hebreo. Destaca estos árboles, ¿sabe por qué? Por sus espinas castigadoras. Espinas castigadoras. Grábense eso. La palabra acacia describe este árbol de espinas. Y estas espinas se le conocen como espinas castigadoras, que dañan a quien las quiere tomar. David en sus últimas palabras, en el libro de Segunda de Samuel, compara al hombre impío como aquel hombre que quiere tomar un árbol o un arbusto de espinos y dice que no las toma con la mano, sino que se acoraza, se cubre para luego arrancarlas. ¿Por qué me llama la atención que sea de madera de acacia y que no sea de un roble, que no sea de una palmera? Porque la acacia, al ser un árbol con espinas castigadoras, iba a representar y a recordarle a Israel de dónde vienen esas espinas.
Y esas espinas se formaron para castigar al hombre por su desobediencia en el pecado, en el huerto del Edén. Si usted va a Génesis capítulo 3, vamos a Génesis capítulo 3. Voy a ir viendo el tiempo, me quedan 15 minutos y no he dicho ni el 1% del mensaje. Verso 17, al hombre le dice, luego de pecar, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué trae el pecado? Maldición. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y el verso 18 nos dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dos cosas. Tu pecado, Adán y Eva, causó la maldición incluso de la faz del planeta Tierra. Tú vas a comer con dolor. Esas espinas te van a castigar por tu rebelión, por tu rebeldía. Y tú tendrás que comer con el sudor de tu frente y con dolor hasta el día en que te mueras porque pecaste. Tenemos pecado, tenemos maldición, tenemos castigo, tenemos trabajo, esfuerzo, sudor. Según la traducción del latín al español de la palabra, trabajo indica una tortura, un esfuerzo desmedido. Y ese trabajo tortuoso con el sudor de su frente va a ser hasta el día en que se muera. Porque esa es la paga del pecado, es muerte. Pero Dios iba a tomar ese arbusto, Dios iba a tomar este árbol que iba a ser causa de la maldición para mostrarle algo al hombre. Yo voy a tomar ese árbol, causa de la maldición. Ustedes lo tomarán con todo lo que sacaron de Egipto. Van a tomar oro puro. Eso es lo que distingue a nuestro Dios, su pureza, su santidad. Y lo van a cubrir por dentro y lo van a cubrir por fuera de oro puro. Eso iba a representar, graficar una divinidad. También era conocida esta madera por ser incorruptible. Los insectos le causaban un sabor amargo el comer la madera de acacia. Por lo tanto, termitas no traspasarían esta madera. La humedad no podría con ella. Estaría hablando entonces de incorrupción, de no podrirse, de no descomponerse. Hablaría de la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el oro hablaría de su divinidad. Estaría completamente cubierta y tendría anillos a los dos costados para ser traspasada. ¿Ya le dice algo esa palabra? Traspasada. Con varas. Aquel el cual está representando, y esto no lo saqué de ningún libro de teología, sino que todo lo que le estoy hablando el Señor me lo da. Al ser traspasadas por los aros, por los anillos, indicaría que a quien está representando esta arca tendría que ser traspasado algún día. Y al ser de madera de acacia estaría recordando por qué causa tendría que ser traspasado: por la maldición del pecado del hombre.
era sinónimo de la maldición de la humanidad y de la tierra. Porque todo lo que el hombre toque, aunque gane millones de dólares, aunque tenga autos caros, aunque tenga propiedades, mansiones de lujos, hombres, mujeres, alcohol, droga y todo lo que quiera comprarse, todo lo que el hombre toque, lejos de la presencia de Dios, está bajo maldición. Pero qué lindo es mi Dios, qué lindo es mi Dios, que existió un hombre llamado Obed-edom, que significa siervo de Edom, un hombre que era siervo, un hombre que era humilde, y dice que el arca de Jehová reposó en su casa, y cuando estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom, dijo que bendijo la casa de Obed-edom y todo cuanto tenía Obed-edom. Cuando la presencia de Dios llega a la vida, todo lo que tú haces será prosperado. No estoy diciendo serás millonario, multimillonario. No estoy diciendo que la bendición de Jehová es la que enriquece y no atrae con ella tristeza. No te hará daño lo de Dios. Al tener varas quiere decir que esas varas servirían para transportar el arca en el hombro. Así como los altares serían transportados en los hombros, el altar de incienso, el altar del holocausto, la mesa de los panes, la proposición, todo esto tipo de mi Cristo. El holocausto tipo de Cristo. Porque la palabra holocausto significa es olá en hebreo, y olá significa una escala para subir. Recuerda el sueño que tiene Jacob en Génesis 28. Ve una escala y ángeles subiendo y bajando, y Dios hablando desde arriba. Y cuando Jesús se le presenta a Natanael, ¿qué le dice? Desde ahora te digo que verás al cielo abierto y al Hijo del Hombre en las nubes, y ángeles de Dios subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Porque esa escalera que vio Jacob es tipo de Cristo, el holocausto que abre un camino al cielo a través de su sacrificio. Afuera estaba el lavacro para lavarse las manos, sinónimo de la palabra. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, decía Jesús a sus discípulos. Y Pablo nos dice en el libro de Efesios capítulo 5, verso 25 más o menos en adelante, que Cristo nos purificó, habiéndonos purificado por medio del lavamiento del agua, que es su palabra. Cada velo iba a representar a Cristo. El velo nos dice Hebreos capítulo 10, verso 19 al 21, que es el cuerpo, en la sangre del Cordero, que es el Cordero traspasado en la cruz del Calvario, más específicamente hablando del velo que está en separación del lugar santo al lugar santísimo. Donde a un costado iba a estar los panes en la mesa de la proposición. O me gusta otra traducción que significa los panes de la presencia. Jesús diciendo en Juan capítulo 6, yo soy el pan que descendió del cielo. Al otro costado estaba el candelabro, la menorá, hecho de oro puro, purísimo, representando a mi Cristo, diciendo que es la luz del mundo. Y al frente estaba aquel altar de incienso donde se ofrecía el incienso con fuego del altar del holocausto. Se ponía ahí y se ofrecía como Cristo ofrecía oraciones intercediendo por nosotros delante del Padre antes de ir a la cruz del Calvario, tipo del arca. Pero esta arca de la tierra era símbolo de lo que está en el cielo. Ya lo sabemos, dentro. ¿Por qué se le llamaba arca del pacto? Porque adentro iba a tener las tablas del nuevo pacto, del antiguo pacto, más bien dicho. Del testimonio, porque iba a tener los utensilios del testimonio, la vara de Aarón. Números capítulo 17, que reverdece y da fruto. Así como todo lo que toca la presencia de Dios vuelve a reverdecer por muy seco que esté. El maná, siendo Cristo mismo, el pan vivo. La vara de Aarón que reverdece y las tablas de la ley.
Por eso era conocido como arca del pacto o arca del testimonio, el arca de Dios. Vamos terminando. Antes de ir a la cruz, Cristo dice la palabra del Señor que iba a ser escarnecido. Tengo que avanzar porque ya tiempo no me queda, pero terminemos esta sección de los querubines y luego nos dirigimos a la cruz. ¿Por qué iban a haber querubines? Porque en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 24, cuando Adán y Eva pecan, Dios expulsa al hombre de su presencia. ¿Y qué pone en la puerta? ¿Qué pone en la entrada del huerto del Edén para que el hombre no se acerque y tome del árbol de la vida? Pone a 2 querubines con espada desenvainada, revoloteándola de un lugar a otro, dándole a entender al hombre que el día en que intenten acercarse a Dios iban a morir. Porque el hombre es pecador y sin santidad nadie puede ver a Dios. Así que lo único que te da el pecado es la separación de Dios. Yo te pregunto, ¿qué vale más que la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué trabajo, qué profesión, qué placer de este mundo, qué hombre, qué mujer vale más que Dios en tu vida? Judas vendió a mi Cristo por 30 piezas y ni siquiera él le puso el precio. Dijo, ¿qué me quieren dar? Pero esas 30 piezas de plata era una profecía, precio del apreciado. El precio de un buen esclavo según Éxodo capítulo 21. Porque mi Cristo, según Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, iba a ser un siervo. Según Isaías 52 y 53, el siervo sufriente de Jehová. Entonces el querubín, que recordemos que está protegiendo en la tapa del arca, ¿qué se le llama a Satanás? Se le llama querubín protector, pero tú, querubín protector, en medio de las piedras de fuego te paseaste. ¿Qué le está diciendo? Tú estabas en el altar, tú estabas allá arriba. Y tú estabas para proteger. ¿Para qué se pusieron los 2 querubines con espada desenvainada? Para proteger que nadie se acerque a Dios. Es para que usted lo entienda, era como la guardia personal de Dios. Aunque a Dios nadie le puede hacer frente. Pero era para que el ser humano y era para que los ángeles no se le ocurriera rebelarse. Pero a este ángel se le ocurrió rebelarse. En el capítulo 1 de Ezequiel, cuando son llevados a Babilonia, esto me mostraba el Señor en oración ayer. Los sacerdotes no tendrían más acceso al arca del pacto. Levítico 16 nos mostraría cómo el sacerdote tendría que sacrificar un becerro por sus pecados para hacer expiación por la culpa. Eso significa expiación por la culpa, por la rebeldía, por sus delitos, por su fechoría, porque el sacerdote no era santo, porque el hombre no era santo, porque Israel no era santo. Todos habían pecado y todos necesitaban la sangre, porque sin derramamiento de sangre no se podía remitir, o sea, lanzar fuera el pecado. Tenían que sacrificar un becerro por sus pecados, un chivo expiatorio por el pueblo y llegar donde está el arca al otro lado del velo, y no podían entrar sin sangre. No era la consagración del sacerdote, era el derramamiento de la sangre lo que hacía la diferencia si el sacerdote vivía o no vivía. Y al llegar la rociaba 7 veces con su dedo, 7 veces con su dedo. No era el lote, no es que aquí yo hago lo que quiero, la rocío como quiero, la vierto como quiero. No, era 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Porque 7 veces iba a ser la señal de la perfección de Dios. En el 7º día Dios termina toda su obra y descansó Dios. ¿Por qué? Porque al ser 7 veces, 7 representa la terminación, la culminación de algo. Y luego tendría que ser ofrecido el incienso molido, indicando que mi Cristo tendría que ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
para que todo aquel lugar se llenara de una nube de gloria, de humo, y ahí Dios se presentara y hablara al pueblo cuando recibía el sacrificio. Pero uno de los sacrificios, uno de los chivos expiatorios, dice la palabra del Señor en Levítico 16, que se le imponían las manos y se le iban a infligir todas las maldiciones del pueblo. La iba a recibir este chivo. Iba a ser lanzado al desierto. Y ese chivo se tenía que perder, porque ese chivo estaba maldito. Tenía que cargar las maldiciones. Así mi Cristo también nos dice en la carta de los Hebreos que tenía que padecer fuera del campamento, fuera de la ciudad. A mi Cristo lo sacaron, lo echaron fuera, pero antes de ir afuera, luego que Pilato lo interroga y la mujer le dice: no tengas nada que ver porque he sido muy atormentada con este en un sueño. No tengas nada que ver con este justo. Dice que los soldados romanos lo tomaron, le sacaron la ropa a mi Cristo, se empezaron a burlar de él. Lo llevaron al pretorio donde estaba la autoridad romana. Se reunieron alrededor de toda la compañía de soldados y desnudándole le echaron encima un manto escarlata, que era el color del Imperio Romano. Pero estos no sabían que el color escarlata también estaban los colores del tabernáculo. Iba a representar a mi Cristo. Y en el verso 29 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona. ¿Qué tenía el arca? Una cornisa. ¿Y qué se traducía por cornisa? Una corona. ¿Cuál era el material del arca? Madera de acacia. ¿Qué era la acacia? Un árbol con espinas. ¿Y qué le pusieron a mi Cristo sobre su cabeza? Una corona tejida de espinas, recordando la maldición del pecado. Porque mi Cristo tendría que salir a todo el pueblo, y los sacerdotes ver a mi Cristo y verlo colgado en un madero, recordando la maldición de Deuteronomio. Maldito todo aquel colgado en un madero. Y la maldición de Deuteronomio, cuando vieran la corona de espinas en la cabeza, le iba a recordar la corona de la madera de acacia, del arca del pacto. ¿Y qué se ofrecía en la tapa? Tipo de la cabeza de mi Cristo, se ofrecía la sangre. ¿Qué había dentro del arca? Las tablas. ¿Qué era mi Cristo? La ley encarnada. En el principio era el verbo, era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Y Juan nos dice que esa palabra se hace carne. Y dice: vimos su gloria, vimos su grandeza. Era real, era poderoso, cubierto de oro por dentro y por fuera. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Iban a tener que ver esas espinas, iban a recordar esas espinas por culpa del pecado de Adán. Y Pablo dice que Cristo es el segundo Adán. Así como el primer Adán falló y pecó y maldijo a toda la tierra, ahora vendría uno a representar a toda la raza humana. Y este no pecaría, este sería tentado en todo pero sin pecado. Y este estaría recordándole al mundo: yo tengo sobre mi cabeza, yo tengo sobre mi espalda la maldición de toda la humanidad, pero yo tengo el poder para absorber toda esa maldición, todos esos pecados y destruirlo. Yo tengo la potestad para recibir esos pecados, entregar mi vida en rescate de ustedes y resucitar al tercer día, porque la madera de acacia era incorruptible. Y la profecía nos decía en el Salmo 16 verso 11 que Dios no permitiría que su santo, que su escogido, que su ungido viera la corrupción. Él era la acacia,
Él representaba esa madera incorruptible. Él representaba que la muerte, los poderes de la muerte, lo dijo el apóstol Pedro cuando le predicó a Cornelio, los poderes de la muerte no lo pudieron retener. Así le predicaban a los judíos, las cadenas de la muerte no pudieron con mi Cristo. La maldición del pecado no pudo con él. Él era la destrucción del pecado. Porque se rociaba 7 veces sobre el arca, porque representaba la obra terminada. Por eso en Juan 19:30 termino diciendo, Jesús concluye esta frase: consumado es. Está todo hecho. Los querubines se postraban y miraban la sangre. Apocalipsis 5 nos dice que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes querubines en el cielo, se tienen que postrar delante del Cordero. Porque han dicho, con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Que tenían que mirar los querubines, tenían que mirar la tapa, porque en la tapa estaba la sangre. Porque se tenían que postrar, porque delante de ellos estaba el Cordero que había vencido, el Cordero inmolado, el que había derramado la sangre. Y que había presentado su sacrificio, traspasando el velo del templo y del cielo, llegando a sentarse a la diestra del poder de Dios, ofreciendo su sangre delante del Padre y diciéndole, Padre, está todo hecho. Y abrirnos un camino detrás del velo hacia el mismo cielo. Y lo que la ley no pudo traer, lo que la ley no pudo reconciliar, porque solo la ley podía decirte, maldito pecador, mereces la muerte. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, por eso termino diciendo lo que dijo Juan. La ley fue dada por Moisés. La instrucción de cómo vivir, de cómo ser, pero todos pecaron, todos están destituidos fuera de la gloria de Dios. Pero dice, pero la gracia, que significa la ayuda inmerecida, y la verdad. La gracia y la verdad, por eso adventista, judío mesiánico, pero la gracia y la verdad, por eso católico, apostólico, romano, la gracia y la verdad, por eso todas estas sectas satánicas que se levantan, pero la gracia y la verdad, la ayuda inmerecida, el rescate inmerecido vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje, me faltó mucho, solo es una porción. ¿Sabe qué más me mostraba el Señor? Con esto me voy, que me pasé mucho en la hora. ¿Sabe qué significaban esos clavos? Yo le decía, Señor, ¿qué significan esos clavos? Le pregunté al Señor, no lo leí en ninguna parte. El tabernáculo tenía que tener estaca para sostener la tienda. Así mi Cristo tenían que ser horadados sus manos y sus pies para poder sostener a su pueblo, para poder sostener a su iglesia. Por eso Él no se iba a bajar de ese madero. Porque si Él se bajaba no podía sostener. Por eso Él dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, contra el cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte de aquel precio pagado en la cruz del Calvario. Si usted está sostenido porque Él se sostuvo en la cruz por amor a usted y a mí. Esos clavos que traspasaron sus manos y sus pies, esas heridas sostienen el evangelio, el ministerio, los pastores, los evangelistas, los coristas, los pasilleros, los diáconos, los hermanos de la banca son sostenidos por aquellas heridas, por aquel costado traspasado, por aquella sangre derramada. Y por esa sangre Él puede derramar su espíritu ahora que tú estás limpio. Él, cuando el pecado quedaba pagado, se manifestaba y hablaba al pueblo. ¿Qué pasó en Pentecostés? Dios dio un mensaje y lenguas repartidas como de fuego y empezaron a testificar. Cristo murió, Cristo resucitó, el poder del Espíritu Santo ha sido enviado y Cristo viene otra vez. Este es el mensaje. Que mi Dios me los bendiga. Será hasta el día jueves con la ayuda del Señor.